¿Cómo está? Bienvenidos. Aquí estamos arrancando esta nueva experiencia, este nuevo ciclo de Panorama, esta vez en Canal de Noticias 24/7, como lo hicimos el año pasado, pero los martes, en el mismo horario, el horario de las 22. Y todas las semanas a partir de aquí nos estaremos encontrando en este segmento para hacer una mirada, no sobre todos, pero sí probablemente sobre aquellos temas que más nos preocupan y nos ocupan y sobre los cuales queremos centralizar precisamente esa mirada para abundar en profundidad, si se quiere, sobre esas temáticas. En este primer encuentro que hemos pautado para hoy, vamos a hablar de una cuestión que ha trastocado las relaciones a nivel internacional, como es la crisis desatada tras la invasión a Ucrania por parte de las fuerzas rusas. Vamos a hablar de ese tema porque además nos preocupa saber en qué medida esta situación también tiene sus coletazos en nuestro país y en nuestra región, la Patagonia Norte. Digo porque esos coletazos algún impacto tienen también y uno dice, pero ¿cómo puede ser si esto ocurre del otro lado del globo y estamos hablando de lo que pasa aquí, muy cerquita de nuestra propia geografía? ¿Por qué tengo que pagar la harina más cara a partir o con la explicación de la guerra del Golfo? ¿Por qué, en todo caso, otros como ellos también empiezan a visualizarse con incrementos? Y uno dice, ¿cómo se explica todo esto? Bueno, de eso vamos a estar charlando en la jornada de hoy. ¿Por qué? Porque hay situaciones que están directamente vinculadas precisamente con esas variaciones que se dan en los mercados a nivel internacional a partir de este conflicto bélico. La cotización del mercado, en el mercado del barril de petróleo, o, por ejemplo, la colocación en el mercado ruso de productos que se generan aquí en la región. Tú dices, pero ¿qué llevamos nosotros de acá a Rusia? Peras y manzanas. El segundo mercado más importante que tiene la región para la colocación de peras es el mercado ruso. El cuarto mercado externo más importante para la colocación de manzanas que se producen en la región es el mercado ruso. Eso representa algo así como 50 millones de dólares anuales. Ahora no lo sabemos cuánto va a representar en dólares. Digo por todo por todo lo que se ha desencadenado a partir de la acción de Rusia sobre Ucrania. Aunque hay una versión que dice o que indica que los exportadores y comercializadores de frutas en el mercado externo estarían acordando, en algunos casos, la continuidad de esas colocaciones del producto vía bancos chinos. Es decir, cómo canalizarían ese pago a través de bancos de la República China. Obviamente que el tema no lo vamos a agotar acá, vamos a seguir hablando de esto, porque cuando hablamos de esta situación y hablamos de un petróleo, por ejemplo, en donde el barril se cotiza por arriba de los $100 y que ha marcado récord de los últimos años a nivel internacional, dice, bueno, estamos sentados sobre vaca muerta. ¿Y esto qué representa? Sobre todo para las empresas y para los estados, como el caso del estado neuquino. Y representa la posibilidad de aprovechar todavía una ventana más interesante o más atractiva en cuanto a oportunidad. ¿Por qué? Porque las empresas hoy están más tentadas de colocar esa producción o ese excedente de producción de hidrocarburos en el mercado externo. Al mismo tiempo, el Estado Nacional está complicado. ¿Por qué? Porque si bien es cierto somos productores de hidrocarburos, también productores de gas, estamos sentados sobre una gran cuenca que podría proveer de esos insumos para todo el consumo que se registra, para toda la demanda que tiene nuestro país. Lo cierto es que todavía no están garantizados, sobre todo el transporte, el traslado del fluido, sobre todo del gas, a los centros de consumo. ¿Y eso qué implica? Implica que la Argentina tenga que importar gas. Entonces así sí ahí tiene otro problema. Entonces tenés otro Estado que está también preocupado por esta situación. No como el provincial, que a lo mejor va a recibir mejores ingresos en concepto de regalías por ese petróleo que se va a vender al exterior en mejores términos, sino el Estado Nacional, que va a tener que salir a comprar gas a un precio todavía más alto del que ya lo venía haciendo y mucho más alto del que le paga a los productores de acá, pero que no tiene cómo canalizarlo, cómo utilizarlo, cómo llevarlo a los lugares de demanda.
Por otro lado, los commodities significan, por ejemplo, que tengas la tonelada de soja a valores que no tenías desde hace bastantes años a esta parte, y eso significa, aun cuando la comercialización de ese producto en el mercado externo sea idéntica o quizás un poco menor a la producción en toneladas que años anteriores, en términos económicos va a ser mucho más atractiva, va a ser mucho más elevada, y por lo tanto los ingresos del Estado Nacional en concepto de retenciones a esas exportaciones serán aún más jugosos. Con lo cual uno dice, bueno, en estas condiciones podrá hacer frente a los compromisos financieros, va a poder pagarle al Fondo Monetario Internacional. La pregunta que queda en el fondo, y este es el otro tema que se está discutiendo en este momento, a nivel Congreso de la Nación, ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, es si la letra de ese acuerdo ha quedado desdibujada a partir de cómo se han ido desencadenando todos los acontecimientos con esta situación Rusia-Ucrania, Ucrania-Rusia. Temas sobre los cuales vamos a estar charlando y por lo pronto vamos a hablar de esos temas. Vamos a hacerlo con Olga Kupton, que es ucraniana. Hoy está en Tiflis, en Georgia, pegadito a Ucrania, y vamos a hablar con ella precisamente de cómo se vive esta situación, pero ya desde otra perspectiva, no necesariamente la perspectiva económica o internacional o de relaciones, sino en términos humanos. Olga, si me estás escuchando, para nosotros buenas noches, ¿cómo estás? Agustín Amado te saluda. Hola, mucho gusto. Estoy bien, gracias. Estoy en Tbilisi, Tiflis, ¿verdad? Bueno, ahora es muy difícil a todos los ucranianos responder la simple cuestión ¿cómo estás? Porque podemos decir bien, pero eso no es exactamente lo que sentimos todos, porque todos estamos muy preocupados, todos tenemos familiares, amigos, colegas, muchos de cuales se quedaron en Ucrania hasta ahora, muchos por su decisión propia, porque no quieren dejar a su país en este momento tan duro. Y muchos, por supuesto, están tratando de refugiarse, especialmente la gente que tiene niños pequeños. Olga, contame algo de vos. Contame a qué te dedicabas en Ucrania, qué hacías, cuánto hace que estás ahora en Tiflis, en Georgia. Ujú. Sí, yo soy periodista, trabajaba en relaciones públicas y comunicaciones también, y esto es lo que sigo haciendo. Bueno, yo me fui unas semanas antes de la guerra porque, bueno, por la atmósfera que vimos y por las noticias, cuando ya sabíamos que hay como más de 100.000 tropas rusas acumuladas en la frontera con Ucrania, obviamente esto ya daba de preocuparse. Por eso yo me fui antes con mi hija y bueno, pensaba que si todo vaya bien, en abril, mayo iba a volver a mi país, pero bueno, lamentablemente el 24 pasó lo que pasó y ahora todo el mundo y apoyando a Ucrania y los ucranianos en su país y en el exterior se convirtieron en un ejército unido combatiendo en todas las fronteras. Uh-huh. O ¿Y sea, la gente que... Uh-huh. qué estás observando en este momento y qué puede llegar a ocurrir en adelante? Yo sé que lo que te estoy preguntando es hacer Uh-huh. futuro, ¿no? Decir, bueno, cómo va a ser el futuro, pero ¿cuáles son las posibilidades en el corto y mediano plazo en función de cómo se han ido dando estos acontecimientos? ¿Qué es lo que visualizás que va a ocurrir, Olga? Uh-huh. Pues ahora la situación está bastante grave porque por los constantes ataques de los misiles por la tierra, hay varias ciudades como Mariupol, por ejemplo, y unas ciudades pequeñas suburbanas cerca de Kiev como Bucha, Irpin, que ahora están siendo ocupadas por el ejército ruso y ya están al borde, bueno, prácticamente ya tienen catástrofe humanitaria porque la gente está sin conexión, sin comida, muchos no pueden salir, si pueden salir lo hacen a sonido de balas en sus autos, arriesgando sus propias vidas, muchos mueren tratando de escaparse.
es imposible hacer el corredor verde porque cuando se hace, el ejército ruso abre fuego otra vez y cuando la gente sale, como sale, los que mueren, mueren ahí, los que pueden salir son los afortunados que pueden hacerlo. Claro. En Mariupol, por ejemplo, ayer ha muerto una niña pequeña siendo deshidratada porque simplemente su familia no tenía acceso a agua ahora. Y esto es lo más horrible, que los niños en Ucrania, en Europa, ahora tienen que morir porque sus ciudades han sido invadidas por el ocupante y sus familias no pueden hacer nada para salvar a sus bebés. Mm. Muchos nacen en los refugios ahora ya, según las fuentes oficiales, desde que empezó la guerra, más de 4.000 bebés han nacido en Ucrania y bueno, en tales condiciones la vida continúa, pero todos están luchando. Me imagino que estás muy solicitada, digo que tenés muchas demandas de distintos lugares del globo, y sobre todo de habla hispana también, para conocer cómo se viven estos días. Cuando te preguntan por qué ocurrió esto, ¿cuál es tu impresión, cuál es tu respuesta de por qué estamos Ujú, frente a esta situación? ¿Es por una cuestión vinculada a lo territorial, a los sistemas de defensa, a las amenazas ujú. presuntas? ¿O estamos enfrente a una disputa que tiene que ver con lo material, con lo económico, con los recursos, con los números, con el dinero? Bueno, principalmente el mayor responsable de lo que está pasando es el presidente de Rusia, Putin, porque en realidad veníamos que esta guerra pueda ocurrir en el futuro cercano por las constantes amenazas que Rusia hacía a Ucrania durante años, inclusivamente. Y aquí la única razón que puede ser es que el presidente de Rusia no quiere ver a Ucrania como un país independiente y europeo. Lo que quiere hacer es ahora reconstruir una tal versión moderna, si podemos decir así, de la Unión Soviética, porque para él, según sus propias palabras, esto ha sido la caída de la Unión Soviética ha sido una de las catástrofes más grandes del siglo pasado y ahora lo que está haciendo es invadiendo países cercanos, vecinos, tratando de como decir a Europa que yo soy el nuevo zar y bueno, amenaza la libertad no solo de Ucrania, sino de países cercanos, Lituania, Estonia, Suecia, Finlandia, y eso ya está haciendo oficialmente. Claro. Por eso la única opción que vemos en Ucrania es ganar, porque está en cuestión no solo la independencia de nuestro país, sino el futuro de Europa, del mundo, porque estamos atravesando un momento crítico donde geopolíticamente está cambiando prácticamente todo. Ujú. Como comunicadora, como periodista, a partir de esto último que acabas de mencionar, geopolíticamente está cambiando todo. ¿Advertís que a partir de aquí el mundo va a ser distinto? Yo creo que sí, porque va a ser distinto para Ucrania, obviamente, porque estamos atravesando una catástrofe, perdiendo gente civil, niños. Las tropas rusas están deliberadamente destruyendo toda la infraestructura de nuestro país, escuelas, medicina, nuestros edificios de gobernar al país. Y en Europa también ha cambiado el punto de vista a Rusia, porque si durante los últimos años, aún después de haber invadido a Crimea, Donbass, muchos países europeos seguían buscando diálogo con Rusia, con Vladimir Putin, pero ahora, después de la invasión a Ucrania, ya es obvio que es muy difícil conseguir acuerdos diplomáticos con Rusia cuando por parte de la Federación Rusa no hay respeto a la ley internacional. Y ahora nadie se siente seguro en Europa, obviamente. Y bueno, lo que vemos ahora es que están pasando ya las primeras consecuencias de las sanciones económicas en Rusia, con muchos negocios internacionales saliendo del país, con muchos rusos que ahora están saliendo del país cuando ya tienen miedo que su país está convirtiéndose poco a poco, cada día, en la otra versión de la Corea del Norte. Por eso, claro, que los que no están de acuerdo con el gobierno, los que tienen miedo que los enviarán a la guerra a Ucrania, ellos no quieren esto.
Y bueno, los más valientes salen a protestar, aún sabiendo que pueden ir a la prisión, y otros tratan de huir ahora, igual como los ucranianos están refugiándose en el exterior por la guerra que hay en nuestro país. Pues incluso muchos amigos míos que tenían Rusia ahora están saliendo de su propio país también, porque no quieren estar en la Rusia de Putin, tienen miedo. Olga, te agradezco mucho la gentileza de darnos estos minutos. Realmente agradecido. Gracias a usted, Que termines bien el día. igualmente. ¿Mm? Muchas gracias. Olga Kupton es ucraniana, está en Tiflis, en Georgia, es un estado contiguo a Ucrania, en donde ha encontrado refugio. Y desde allí hace también su tarea como periodista, como comunicadora, de dar a conocer esta mirada que se tiene respecto de la situación bélica que se vive en ese lugar. De, de ese relato, de esa perspectiva, de esa narración, de esa que no es una ficción, es la realidad, quiero decir, ¿no? Aunque uno asocia mucho lo narrativo, el relato con la literatura, no, acá estamos hablando de realidad, de no ficción. Vamos a seguir abordando esta temática desde otro punto de vista. Es el punto de vista que quizás nos impacta más de cerca, más de lleno, estas nuevas formas de vincularse en el mundo, estas modificaciones en las relaciones internacionales y en los mercados internacionales, cómo es visualizado desde la región, desde lo político y desde lo económico. Vamos a saludar a Emiliano Zapac, que es politólogo, es neuquino y es un amigo. Emiliano, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Agustín. Muchas gracias por contactar. ¿Todo bien para vos? Bueno, bien, bien. Contanos, ¿qué estás viendo como neuquino eh, respecto de las implicancias que este conflicto bélico y sus variantes puede tener en la región? Y cuando digo variantes, estoy hablando desde los posicionamientos políticos, por un lado, y en el otro extremo, por ejemplo, las implicancias económicas. Bueno, en primer lugar, tengo que opinar como habitante del mundo, porque a diferencia de otros momentos de la historia, de otras guerras, hoy una guerra entre una potencia como Rusia con otros países nos afecta absolutamente a todos en el mundo. Desde Estados Unidos, que por más que son grandes productores de petróleo y de combustibles, que sus tanques de nafta se vuelven cada vez más caros, de donde su economía empieza a tener inflación, hasta, por supuesto, el bolsillo de los neuquinos, que también se puede ver afectado. Bueno, la pregunta es, ¿cómo nos afecta a nosotros? Bueno, en particular sabemos que Neuquén es un gran productor energético de gas y petróleo, y hoy, con el petróleo que estaba tocando hoy a la tarde a $132 el barril de petróleo, podemos decir que los neuquinos estamos teniendo un impulso para la actividad petrolera a raíz de esta desgracia que es la guerra, ¿no? No hay que desestimar que cualquier guerra, en cualquier motivo y en cualquier contexto está mal y no justifica nada. Ahora, también nos tenemos que preguntar a nivel país cómo nos afecta. Estamos en un momento bisagra en la historia argentina, donde se están renegociando, se está renegociando una de las deudas más grandes de la historia argentina, y donde hay un montón de variables que de golpe empiezan a cambiar. La energía, por supuesto que es una. Gran parte del déficit argentino se explica por el déficit energético. Este invierno se está previendo que van a haber importaciones de GNL, de buques, de importación de gas de Bolivia, que nos va a salir carísimo y nos va a salir cada vez más caro en cuanto la guerra continúe y se prevea una escasez del petróleo y el valor suba. Esto como argentinos, ¿no? Y acá donde los neuquinos tenemos un rol preponderante en continuar aumentando la producción que viene sostenida por suerte. Pero después está la otra variable, que es la variable de los commodities, de los granos. Si el factor energético es negativo para Argentina, pero digamos, la exportación de granos nos va a favorecer
y bastante, porque Rusia es el granero de Europa de alguna manera, es un gran productor de maíz y trigo, y siempre cuando hay una guerra, lo primero que se procura el ser humano es el alimento, por lo cual Argentina, que de eso tiene mucho, se va a ver beneficiado. Si me preguntás si Argentina en el balance gana o pierde, bueno, no me arriesgaría a hacer semejante predicción, pero podríamos decir que estamos más o menos empatados y un poquito ganando. Y bueno, y también de lo político, porque lo político y lo económico en este momento van atados. Yo creo que una parte de por qué Argentina pudo acordar con el FMI y que nos tiene a todos bastante esperanzados es por este conflicto bélico. Porque si ustedes recuerdan, hace aproximadamente un mes, Alberto Fernández se reunió con Putin y hizo una declaración que hoy es polémica, en ese entonces no parecía tan descabellada, pero le dijo que Argentina le abría las puertas para que Rusia sea la entrada de Latinoamérica a través de Argentina, ¿no? Esto en ese momento parecía inocente, pero luego Putin empieza a invadir un país vecino, empieza a invadir una democracia casi injustificadamente, por lo cual en ese momento, digamos, parecía que era una buena estrategia para empezar con el fondo, pero desde lo político, bueno, Alberto quedó un poco mal parado, que por suerte lo pudo acomodar, digamos, condenando la guerra, ¿no? A través de la Cancillería, a través del comunicado de Cafiero, de los hilos de tuit y demás. Por lo cual, bueno, Argentina está alineado dentro de las democracias occidentales que condenan junto con casi todo el mundo esta invasión a Ucrania. Y, Emiliano, y bueno, la pregunta, o sea, sí. Perdón, en ese término, en esos términos, en los términos políticos, advierto que también se dio una fuerte discusión respecto de esa definición o indefinición, o definición en un sentido y después en otro, por parte del gobierno argentino respecto de este conflicto, y no hubo un mensaje unívoco. Tampoco lo hay ahora, pero mucho menos en los primeros días, apenas desatada esta contienda bélica. ¿Crees que también esas diferencias de opiniones persisten ahora por una cuestión más que nada ideológica, por una conveniencia o por quedar tal vez en sintonía con esa visita presidencial a la que hacías referencia recién? ¿Cómo ves esa situación, esa discusión, ese debate que se dio un tanto solapado internamente en la fuerza gobernante respecto de esa definición un poco ambigua respecto de cómo... Sí, es una muy buena pregunta. Yo creo que desde el día 1 que Alberto Fernández toma la conducción del gobierno nacional, se empiezan a ver las diferencias de criterios y las escaramuzas típicas del poder, sobre todo cuando un presidente es elegido por su vice, ¿no? Esto es algo muy extraño, cosas que solo pueden ocurrir en Argentina. Entonces, la opinión del presidente, el criterio del presidente suele ser cuestionado por el sector que se considera mayoritario y que cree que gracias a él se accede al poder. Lo cierto es que el gobierno es una alianza, esa alianza está compuesto por, podríamos resumir 3 sectores, ¿no? El kirchnerismo, ¿no? El albertismo puro, y después está el tercer sector, que es el de Massa, que en cierto momento parecía como desempatar. Bueno, esos son los tres elementos más puros que componen el gobierno. Entonces, estas diferencias las vimos más de una vez, y de hecho hace muy poquito Máximo Kirchner renuncia a la presidencia del bloque de diputados, hace un desplante y muestra que es verdad que hay diferencias dentro del gobierno. Ahora, la pregunta es si es verdad que hay diferencias respecto de la postura internacional que tiene Argentina con la guerra, o si es un juego de roles. Digamos, tal vez están jugando el policía bueno y el policía malo, ¿no? Es decir, Cristina, que sabemos que tiene una muy buena relación con Putin, por un lado juega amenazando a Estados Unidos que si no nos permiten un acuerdo, algo que nos permita financiar esta tremenda deuda que nos han dejado, nos vamos a ir para el lado de Rusia, ¿no? Y Alberto siempre un poco más conciliador, y sectores del gobierno más afines a Estados Unidos que dicen no, que yo voy a tomar la decisión. Bueno, entonces se juega como una especie de juego de rol
y que, digamos, tal vez esto sí sea un blef, ¿no? Esto no sea una diferencia profunda y tal vez Alberto y Cristina se juntan a tomar un café a la noche y se ríen, porque en definitiva Argentina pudo lograr el gran objetivo que tenía, que era refinanciar esta tremenda deuda. Bueno, tal vez fue a costas de mostrar una postura internacional ambigua. Digamos, es como que pareciera que Alberto acomoda su discurso de acuerdo al oyente. Va a Francia y dice lo que el presidente Macron quiere escuchar. Va a Rusia y dice lo que Putin quiere escuchar, y luego va a Estados Unidos y tiene un discurso muy pro norteamericano. Bueno, es el pragmatismo el pragmatismo del peronismo, ¿no? Tal vez este pragmatismo no estamos tan acostumbrados a verlo en las políticas internacionales. Suele ser un poco más homogéneo. Pero bueno, la situación está resultando favorablemente para Argentina y yo realmente tengo que hacer una opinión personal acá. Yo celebro que Argentina condene la guerra, porque yo creo que si una persona va a la cárcel por asesinar a un individuo acá y en cualquier país del mundo, un tipo como Putin, yo creo que está asesinando miles de civiles y no encuentro una justificación. Yo la busco, digo, ¿en qué momento Ucrania agredió a Rusia de tal manera que justifique la destrucción de toda la infraestructura, de 2 millones de refugiados, miles de muertos de ambos lados, incluso de sus propios, digamos, el mundo cambió, digamos, sobre esto quiero hacer una nota, digamos, en el siglo XX, aproximadamente el 5% de la población mundial moría a causa de la violencia, ¿no? De la guerra. En el siglo XXI ese número se redujo al 1% de la población. Parecía que el mundo se acostumbró a no tener guerra y sobre todo, bueno, por el avance de las democracias, y hoy se está dando un fenómeno que es maravilloso, que es gracias a la telefonía celular, a los que tienen cámaras, a Internet, a las redes. Hoy un pueblo como Ucrania, que está siendo avasallado por el ejército ruso, lo puede comunicar, lo puede mostrar a todo el mundo, y esto hace que la guerra no escale, porque probablemente si esta misma guerra hubiera ocurrido hace 100 años, Putin hubiera sido totalmente despiadado y no estaría haciendo un avance tan lento y tan quirúrgico, o por lo menos lo intenta, sino que hubiera arrasado con todas las ciudades, con bombas químicas, con bombas de todo tipo, y no hubiera distinguido entre civiles y militares. Así que bueno, hoy la situación realmente es muy preocupante, digamos, uno solamente puede imaginar escenarios. El peor escenario que podemos imaginar es el de la bomba atómica, es el de la Tercera Guerra Mundial. Acá yo le doy un dato, Agustín, que es que estamos muy contentos de que China no se haya involucrado en la contienda, que es como que opina afuera, si yo no me meto, porque China es la gran potencia a temer. Digamos, Rusia hoy tiene una economía del tamaño de Brasil, no tiene el apogeo que tenía en la Unión Soviética. ¿Qué es lo que sí tiene Rusia? Son bombas nucleares, digamos, que le han quedado de la Unión Soviética, por lo cual nadie se va a atrever a tirar siquiera un petardo adentro de Rusia, porque ahí Putin parece que está amenazando a todo el mundo, ¿no? Que si me sancionan los ataco, que si vuela un avión arriba mío los ataco. Occidente reaccionó muy bien, está muy abroquelado, se limitó solamente a las sanciones económicas, y que estas sanciones económicas, digamos, en principio nos está favoreciendo un poquito a los argentinos, y pareciera que nos está favoreciendo desde lo económico bastante a los neuquinos. Emiliano, muchas gracias por estos minutos. Te agradezco la gentileza. Agustín, un placer. Buenas noches. Buenas noches. Emiliano Zapag es politólogo. La guerra en Ucrania. Estas lecturas que se pueden hacer respecto de esta contienda y que nos va a seguir dando que hablar en las próximas semanas. Tenemos una pausa. Compromisos ahora, luego seguimos.